¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bendecido. El Señor hace cosas maravillosas. Les digo a todos aquellos que hayan tomado la decisión de bautizarse, que pueden estar pasando al comedor, junto con el hermano David Gatti. Dios hace cosas maravillosas, amén. Dios se movía en su alabanza, en la adoración. Él está en medio de nosotros, ¿sí? Amén. Vamos a esperar un momentito. Aquel que trajo Biblia, si quiere puede ir buscando Primera de Samuel, 9º libro de la Biblia. En esta noche a esta prédica le puse como título: La intervención de Dios puede cambiar tu realidad. Amén. La intervención de Dios en nuestra vida cambia realidades. ¿Están conmigo? El Señor puede cambiar nuestra realidad, el Señor puede cambiar nuestra vida y hacer cosas maravillosas. Decíamos que el primer libro de Samuel, 9º libro de la Biblia, este libro comienza con el nacimiento de Samuel. Samuel, si lo miramos a través de la historia bíblica, podemos ver que Samuel hace el enlace de los jueces de Dios a un nuevo gobierno en Israel. Amén. Sale medio chillón esto. Hasta la respiración sale. Decíamos que Samuel es la transición de los jueces a un gobierno monárquico. En aquellos tiempos eran gobiernos que dirigía Dios a través de personas que él, su espíritu, depositaba en cada uno de los jueces y gobernaba Israel. Pero el pueblo de Israel pide un rey. Le pide un rey a Samuel, que era el profeta en ese momento, le pide un rey, que quieren tener un rey como los países vecinos. ¿Se acuerdan más o menos? Samuel, capítulo 10. Vamos a abrir la Biblia. Cuenta la historia acá que es cuando Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel. Samuel en este momento lo pone en funciones, diríamos, al primer rey de Israel. Hasta ese momento, como le decíamos, era gobernado por jueces, personas que el Señor depositaba su poder para poder gobernar ese pueblo. Pero desconforme con el gobierno de Dios, el pueblo de Israel pide un rey. Esto le cae bastante mal a Samuel, que se queja delante de Dios, y Dios le dice: respóndele al pueblo, porque no te han desechado a vos, sino han desechado el gobierno mío. Así le responde Dios a Samuel. Y Samuel dice que esperaba una persona que viniera traído por Dios para ser rey. De esta forma aparece Saúl en la vida de Israel. Y Samuel unge a Saúl como rey. Aparentemente esto ha sido, cuenta la historia, en el año 1050 más o menos antes de Cristo, y gobierna por 40 años Saúl. Pero yo quiero hablarle de la vida de Saúl y cómo Dios se manifestó en Saúl. Amén. Dice el capítulo 1, vamos a leer unos cuantos versículos y después nos vamos a ir deteniendo paso a paso.
capítulo 10 dice: y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te haya apartado, versículo 2, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: la asna que había ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3. Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profeta que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flautas y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Vamos a leer hasta ahí. Dice la palabra que Samuel ungió a Saúl. De la misma forma que nosotros como hijos de Dios fuimos ungidos en Cristo Jesús. Amén. Ser ungido por Dios no es solamente ser un elegido más, sino también es ser investido con el poder que puso Cristo en nuestras vidas. La palabra Cristo, la palabra Mesías, desciende de dos palabras. Decíamos que Mesías en hebreo quiere decir el ungido, y Cristo en griego quiere decir el ungido. Jesús nos ungió porque en Él fuimos elegidos. Amén. En Él fuimos elegidos. Acá dice que Samuel ungió como príncipe a Saúl. La palabra cristiano significa seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Por lo tanto, somos los ungidos, seguidores de aquel que fue ungido y que nos ungió a nosotros. Recibir a Jesús en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro Salvador, es creer en Él. Amén. Posiblemente, tal vez, no sé si me está entendiendo lo que quiero decir, que en Jesús fuimos ungidos como hijos de Dios. Dice San Juan capítulo 1, versículo 12, que aquel que le cree a Jesús, le da la potestad, nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Amén. En esa potestad está la autoridad y la unción de aquel que fue ungido primeramente, que por él fuimos ungidos nosotros como cristianos. No somos solamente cristianos porque seguimos a Jesús, sino somos cristianos porque fuimos ungidos por Él, que lo aceptamos en nuestro corazón. Dice la palabra en 1 de Juan 2:27, si quieren anótenlo, fíjense lo que dice. Pero la unción que vosotros recibiste del que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Permaneciendo en Jesús, somos ungidos. La unción que está en Jesús está en nosotros. Amén. La misma unción que está en Jesús
está en nosotros. No solo somos hijo, sino ungido y también príncipe, como lo que le decía Samuel a Saúl. Porque somos hijos del Rey de Reyes. Aceptar en nuestro corazón a Jesús nos hace heredero en la familia. Amén. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, somos de un linaje escogido, real sacerdocio, dice la palabra. Amén. Pertenecemos a esa familia. Fuimos injertados en el olivo, dice la palabra. Por lo tanto, somos príncipe porque somos hijos de un rey. Amén. Somos hijos. No sé si me estás entendiendo que somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Saúl le pasó lo mismo tal vez. Llegó a dudar. La vida de Saúl, si la estudiamos y miramos el fondo de la vida de Saúl, Saúl tenía varias cosas para dudar. Si leen el capítulo anterior, el capítulo 9, van a encontrar varias cosas de Saúl, que podía dudar. De hecho, las puso delante de Samuel para decirle, ¿cómo yo voy a ser príncipe, rey de Israel? Uno que descendía de la tribu de Benjamín. ¿Sabe qué? La tribu de Benjamín es la más chiquita de Israel. ¿Se acuerdan? La más chiquitita. Pero por causa de la perversidad de esta tribu, casi desaparece de Israel. Si leen en Jueces, capítulo 20, 19, 20, 21, van a ver que casi por la perversidad de la tribu de Israel, de los hombres de la tribu de Benjamín, casi los mismos hermanos la hacen desaparecer. Cuenta la historia que llegaron a un forastero con su concubina. Recuerden un poquito la historia. Llegaron a la ciudad de Gabá y dice que los hombres de esa ciudad la violaron tantas veces a esta mujer hasta matarla. Y por esta razón casi desaparece, porque los hijos de las demás tribus se levantaron en contra y quisieron cortar la tribu de Benjamín en Israel. De esa misma ciudad de Gaba, donde la perversidad era tal, descendía Saúl. Entonces, tal vez él no creía que podía ser rey de Israel. Y Samuel le dice, vos sos príncipe porque fuiste elegido para ser rey de este lugar. Lo mismo que por ahí te puede pasar a nosotros, de que no podemos alcanzar ni comprender por ahí lo que es ser hijo, ungido, hijo del Rey de Reyes, por lo tanto príncipe, junto a Jesús. Amén. Entonces, como les decía, Samuel le da una serie de palabras para que este muchacho pudiese entender que era él la persona elegida para ser rey. Y le da algunas profecías cuando va en camino a donde él lo había mandado. Lo mismo que Dios nos dice a nosotros muchas veces, alguna palabra para poder alentarnos. Si van a los versículos de los que leímos al 2, al 3 y al 4, va a ver que Samuel le dice a Saúl, te vas a encontrar con algunas personas, ¿sí? Que unas te van a decir que lo que estabas buscando, las burras de tu papá, ya no las busques más porque aparecieron. Dice más o menos así. Lo mismo que muchas veces el Señor nos dijo a nosotros, no te preocupes más por lo que llevas en tu corazón. No te preocupes más, porque lo que tenías en tu corazón, yo me hago cargo. Amén. Dios quiere hacerse cargo de lo que tu corazón hoy le está pesando. La preocupación de tu corazón, Dios quiere hacerse cargo. Le dice también que va a encontrarse con unas personas que le van a dar
1 o 2 panes, creo que dice más o menos así. Otra palabra que le da Samuel para que él entienda que lo que él estaba diciendo venía de parte de Dios, ¿sí? Que la providencia de Dios está para nosotros. ¿Cuánto la quieren? Amén. En esta misma noche el Señor te dice que Él es tu proveedor, que la preocupación de tu corazón ya no la lleves más porque Él se hace cargo. Amén. Está bueno eso. Apláudanle al Señor. Amén. Apláudanle al Señor. La preocupación de tu corazón, Él se hace cargo. Si estudiamos la palabra, podemos ver que Samuel lo manda a Saúl por un camino que no era nada raro para él, porque le dice que pase por un sepulcro que él lo conocía porque era el sepulcro de la madre. ¿Sí? Era el sepulcro de Raquel. Después le dice que vaya por un camino donde hay una planta grande, que también la conocía. Pero lo que Dios le decía es que te vas a encontrar con ciertas personas que te van a confirmar que sos el elegido, que sos hijo de Dios porque aceptaste a Jesús en tu corazón. Sos ungido por Jesucristo, elegido, y que sos príncipe y perteneces a la familia real. Amén. Amén. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, estamos destinados a reinar. Amén. Eso está bueno. Estamos destinados a reinar. Pero ahí no terminaba todo. Porque Él le dice que te vas a encontrar con una compañía que viene de adorar a Dios. Una compañía de profeta que viene a adorar a Dios. En esos tiempos, el pueblo de Israel estaba totalmente idólatra y equivocado el camino, dice la palabra. Dice, yo se los voy a leer, a ver si lo encuentro rápido. Dice, capítulo 8, versículo 2, y el nombre de sus hijos, hijo primogénito, está hablando de Samuel, fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, y dejándose sobornar, pervertiendo el derecho. Fíjese, tremendo lo que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Los hijos de Samuel ya viejo, anciano, lo había puesto, equivocación humana, sentimiento humano, había puesto a que juzgaran los hijos de Samuel. El mismo padre lo había puesto. Se había equivocado y esto, la avaricia, había hecho corromper al pueblo, es más, pervirtiendo el derecho, pervirtiendo lo que Dios había decretado para dirigir a su pueblo. El derecho de Dios, la constitución que Dios había escrito en ese momento para que su pueblo anduviera en los caminos. Entonces decíamos que en ese tiempo se vivía un tiempo de corrupción idólatra y pervirtiendo el derecho. Por lo tanto, no habría muchas personas que alabarían y adorarían a Dios. Pero entonces le dice Samuel a Saúl, te vas a encontrar con una compañía de profeta, un puñadito de gente que como nosotros hoy estamos alabando, saltando y danzando delante de nuestro Dios. Amén. Te vas a encontrar con eso, con esa compañía de profeta. Un cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo que estamos acá. ¿No le parece que es más o menos los tiempos parecidos? Donde la corrupción y las distintas cosas que suceden hoy en día no eran como las que sucedían en Israel. La avaricia, el ego, el orgullo, la idolatría, cosa diaria que vemos a diario. Los tiempos parece que fueran hoy y eran tiempos 1050 años antes de Jesucristo. Entonces dice, te vas a encontrar con un grupo que están adorando a Dios, que están profetizando palabra de Dios, que están declarando que Dios
es poderoso, que Dios hizo todo esto, lo que había hecho Dios en sacar a su pueblo, en un montón de cosas, las cosas grandes, vas a encontrar un grupo de personas que está haciendo eso. Lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros, declarando que Dios es grande, que no hay Goliat que se los ponga adelante porque nuestro Dios es mucho más fuerte. ¿Amén? Te vas a encontrar con ese grupo de personas, con una iglesia alabando, adorando y declarando su palabra. Y en ese mismo momento le dice Samuel a Saúl, va a descender el poder de Dios y va a venir sobre vos. Y va a ser mudado en otra persona. Va a ser cambiado en otra persona. Dios te va a capacitar para lo que vos quieras hacer. Por eso es bueno que podamos estar en la presencia del Señor, alabando, glorificándole, declarando su palabra, porque su poder viene sobre nosotros y nos capacita para algo que Él nos quiere asignar. Amén. ¿Quién tiene sueño? ¿Quién tiene anhelo? ¿Quién quiere hacer cosas? Amén. Dios quiere capacitar. El poder de Dios quiere descender sobre nosotros para capacitarnos y mudarnos en otra persona. Ahí está el quid de la cuestión. La intervención de Dios puede cambiar tu realidad. Pero ¿estás dispuesto a que Dios cambie tu realidad y tu corazón sea mudado en otro hombre o en otra mujer? Tal vez hay cosas que todavía siguen en tu corazón porque no ha llegado un encuentro con ese Dios de poder que quiere mudar tu corazón. Tal vez Él quiere sanar aún más tu corazón. Tal vez quedaron cosas escondidas que todavía no salieron y Él quiere cambiar ese corazón. Muchas veces no nos damos cuenta, pero quedan secuelas emocionales por distintas situaciones que pasamos en nuestras vidas que no nos dejan avanzar, que no nos deja seguir ni prepararnos para aquello que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Tal vez nos dejamos que Él sane nuestro corazón, mude nuestro corazón y cambie nuestro carácter. Si Dios sana nuestro carácter, va a ir modificando nuestra personalidad. El carácter es algo que se forma por el tiempo transcurrido, por lo que vamos aprendiendo, por el ámbito donde vivimos y por las distintas circunstancias que atravesamos. Se forma el carácter, que no es lo mismo que temperamento, porque muchas veces se confunde. El temperamento es algo biológico que traemos, en cambio el carácter se va formando. Si nuestro carácter no es transformado, nuestras conductas van a seguir de la misma forma. Dios, el poder de Dios, quiere descender sobre nuestro corazón y mudarnos en otro hombre. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. A que sane nuestro carácter, nuestra personalidad empiece a tener nuevas conductas. Si Dios cambia nuestras conductas, Dios va a sanar tu actitud, va a sanar la inferioridad, va a sanar un montón de circunstancias que la vida hizo que estuvieran heridas y hayan quedado secuelas emocionales que no nos deja avanzar. El poder de Dios, a través de un encuentro, descendió sobre Saúl y mudó su corazón. Dios quiere mudar tu corazón en esta noche. Dios quiere hacerte nuevo en esta noche. Decíamos en la alabanza que Dios sana nuestro corazón. Amén. El encuentro con Dios, la intervención de Dios, cambia nuestra realidad. De la misma forma que cambió la realidad de Saúl. Si cambia nuestra conducta,
nuestra actitud frente a las cosas que vamos a hacer es otra. Y si nuestra actitud está sana, nuestra aptitud, que es la forma de lo que yo voy a hacer, la vas a hacer aún mejor. Dios va a despertar a aquello que creía que estaba dormido y que no lo podía hacer, sí lo va a hacer porque Dios sanó tu actitud y tu aptitud para hacer las cosas. Amén. El encuentro con Dios, la intervención de Dios en nuestras vidas, cambia la realidad. ¿Cuántos quieren que esa realidad se cambie? Amén. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Tal vez te pueden llegar a decir que estás loco. Lo mismo dijeron de Samuel. Si leen el versículo 10, van a ver que decían que Saúl, van a decir que Saúl estaba loco. Se me confunde a veces Samuel con Saúl, pero van a decir que Saúl estaba loco. ¿Por qué? Porque es muy posible que Saúl desconocía de Dios. Como decía al principio, él venía de un lugar donde tal vez desconocía a Dios. Sin embargo, fue el elegido para ser rey. Podemos seguir estudiando y podemos leer más adelante que él cometió muchos errores. Pero yo quiero que ustedes entiendan que el poder de Dios cambia realidades. Cambió las realidades de Saúl. Dice el versículo 10, el capítulo 10, 11. 10, 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Fíjense lo que decían. Claro, este muchacho tal vez nunca iba a la iglesia. Tal vez hacía cualquier cosa. Desconocía a Dios. Y aquellos que lo conocían decían: ¿qué hace Saúl entre los profetas? ¿Qué hace adentro de la iglesia? Pueden llegar a decir. ¿Qué hace David adentro de la iglesia? Que seguramente lo han dicho en su momento. ¿Qué hace Omar adentro de la iglesia? ¿Qué hace Javito adentro de la iglesia? ¿Qué hace? Que Dios, Jesucristo, por medio de Jesús, nos ungió porque le creímos y nos hizo hijo y nos dio la autoridad. Y Dios cambió nuestra realidad. Amén. La intervención de Dios hace que cambie la realidad. Somos hijos del Rey de Reyes, con la unción de Jesús, con la unción de Cristo, príncipe, porque pertenecemos a una familia real. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. No estamos por casualidad. No vinimos acá por casualidad, sino que Dios va a hacer cosas grandes con nuestras vidas. Debemos alabar, exaltar, glorificar el nombre de Jesús, porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración, el poder de Dios desciende. De la misma forma que descendió en Saúl, el poder de Dios desciende en nosotros. Amén. Él quiere hacer cosas maravillosas, Él quiere cambiar nuestra realidad. La intervención de Dios cambia realidades. La intervención de Dios hace cosas nuevas. ¿Cuántos quieren que la intervención de Dios en esta noche toque nuestras vidas? Le animo a que cierren sus ojos y podamos buscar la intervención de Dios en nuestras vidas. Sí, Señor. Desata, Señor, tu unción, desata tu poder, desata tu gloria en medio de tu pueblo. Oramos, Señor, para que tu gracia esté ministrando. Que tu gloria, Señor, descienda. Que seas tú, Señor, ministrando. Señor, toma intervención, Señor, en nuestras vidas y cambia realidades. Cambia la realidad, Señor. Muda nuestro corazón. Haznos nueva persona, Señor.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministra, Jesús. Ministra, Padre. Que tu poder, Señor, descienda en esta noche. Desciende, Jesús. Desciende, Jesús. Tu poder, Señor. Te animo a que de la misma forma que el poder de Dios descendió ese día, descienda en esta noche y tome intervención en tu corazón. Ministre tu corazón y te pueda capacitar en una nueva persona. Ahora, oh Dios.